bienvenidos a un nuevo training. Esta vez venimos acompañados de una experta en copywriting, que ahora nos contará qué significa eso de copywriting, y también en estrategias de comunicación. Sun es también profesora de MBA Dental y bueno, tenemos la gran suerte de tenerla en el equipo y de poder guiarnos en un área que yo creo que es muy desconocida para la mayoría de los odontólogos y Sun, no sé si también para la mayoría de las empresas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión estar aquí compartiendo el tiempo y compartiendo todo lo que yo pueda aportar del área del copywriting. Como tú has dicho, ahora veremos qué significa ese palabrejo, que todavía es un poco desconocido, ¿no? En el mercado español. En otro mercado americano y tal llevan ya muchos años por delante, pero ahora veremos un poquito de qué trata y sobre todo por qué es tan importante para cualquier marca hoy en día en la era digital en la que vivimos. Totalmente. Bueno, Sun, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás siempre con la agenda muy saturada. Y bueno, yo creo que la primera pregunta obligatoria vamos a hablar sobre un término que, como te comentaba, para muchos de nosotros, yo ya afortunadamente, gracias a estar cerquita de ti, he sabido qué significa y cuál es la importancia, pero como concepto, ¿qué es el copywriting? Bueno, el copywriting, yo opino, esa es mi propia definición, digamos, es todo lo que es una comunicación, ya sea a nivel textos escritos, ya sea el guión de un vídeo, ya sea en una entrevista de un podcast, donde haya una intención de que cuando el lector o el que escucha cometa una acción, ¿no? Lleve a cabo una acción después de leer ese texto, después de escuchar, ¿no? Si esa acción puede ser desde comprar mi información, agenda una cita con nuestra clínica de valoración o descárgate mi ebook, ¿vale? Entonces, siempre que haya una intención de que el lector o la persona que está al otro lado queramos que haga una acción concreta, ese texto, digamos, se le dice copywriting. Es el arte de crear textos que al final conecten y inciten a tomar la acción. Entonces hay un componente psicológico bastante importante ahí, ¿no? Porque ya no se trata de decir simplemente, oye, ofrezco esto, cómpralo. Y Vale. esto también tiene que ver mucho el cambio de mercado, el cambio de las tendencias, la forma en la que ahora actúan los clientes, ¿no? Entonces, todo el copy es un aspecto también muy psicológico de entender a la audiencia para crear una comunicación efectiva que al final no se sienta invasiva, que no se sienta que te estoy dando un mensaje muy agresivo de cómprame, apúntate, ya eso está quedando bastante anticuado, está más yo siento que es fenomenal ese cambio, la verdad, porque yo creo que a nadie nos gusta que nos vendan de esa forma. Así que el copy bien hecho y un copy que sea estratégico, el objetivo es que al final el cliente cometa una acción, pero sienta que la está tomando él la decisión, ¿no? O ella, que no Claro, que sea compras y agresivo. no te venden, ¿no? Esa famosa frase de a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar, ¿no? Nos encanta comprar cosas que nos interesan, que nos gustan, claro. Entonces, ponerle fácil de alguna forma que tome esa decisión de comprar. Y luego otra definición que también se escucha mucho por internet, que es la que a mí no me gusta utilizarla mucho, que es textos persuasivos, ¿no? O escritura Sí. persuasiva, más de convencer, tal. A mí eso me suena un poquito más agresivo, entonces no uso ese término, pero sí que es un texto que al final sí que invita a que se cometa una acción. Ujú. Has comentado, Sun, que, claro, porque cuando hablamos, ya he entendido que es algo más que redactar, no es simplemente escribir un texto de, oye, pues esta es mi clínica dental y pide tu cita, sino que va más allá, ¿no? Sí. Pero también has comentado que se puede utilizar también en redes sociales. ¿Cuáles serían los formatos o en qué lugar se puede utilizar, en el caso, por ejemplo, de una clínica dental o de un odontólogo que nos esté viendo, dónde podemos aplicar ese copywriting? Vale, hay diferentes plataformas, ¿vale? Siempre que la marca comunique, necesitamos un tipo de texto estratégico, por decirlo de alguna forma. Pero me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque también es verdad que muchas veces hay una confusión de qué es copy y qué es contenido, ¿vale? Rápidamente explico la diferencia para que la hagamos, ¿no? El copy, como decía, es un texto enfocado a que el lector al final cometa acción.
El contenido, por el lado contrario, es más bien un texto que va con el objetivo de educar, de entretener, no va tanto a una acción inmediata. Vale, Que también queremos que a la larga sí que se produzca esa acción de que el cliente pues al final nos compre. Entonces, ¿dónde podemos utilizar esos textos de contenido? Blogs, redes sociales, podcasts. Si yo tengo un canal de YouTube donde difundo mucha información sobre lo que hago, cómo lo hago o cómo puedo ayudar a mis clientes, ¿no? Ese, por ejemplo, un post de un blog, el objetivo inmediato no es que leas y me compres, sino a lo mejor el objetivo normalmente inmediato es que entiendas algo de lo que estoy hablando en este post. claro. Por ejemplo, la diferencia entre una técnica dentro de una clínica dental y otra, ¿no? Que al Vale. final, como personas que no somos profesionales, a lo mejor estamos valorando dos opciones y no sabemos cuál nos viene. Pues ahí a lo mejor tú podrías crear un blog post donde expliques cuál es la diferencia y en cada caso cuál es la mejor opción. Entonces ahí hablamos de contenido, que nos sirve mucho para crear marcas, ¿vale? Que eso también es ya un pilar fundamental en la época y en la era en la que estamos, ¿no? La creación de marca. ¿Y dónde podemos utilizar el copy? Hablando copy para convertir, pues honestamente desde la ficha de Google, que como negocio físico que suelen ser las clínicas dentales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con un cliente que tiene un negocio físico, lo primero que hacemos es crearle una ficha de Google con palabras claves que sabemos que su audiencia está buscando, porque así también por cercanía le van a encontrar. Entonces, desde ese momento empieza el copy, porque luego también la descripción que voy a crear, aunque sean 3 o 4 frases, no es una cosa muy grande, voy a utilizar un copy para que cuando a esa persona le aparezcan en Google todos los resultados de búsqueda, desde ese primer momento yo le estoy dando un mensaje un poco diferente, un poco único, que es el que va a hacer que pinche en mi página y no en la de, claro, exacto. Esa diferenciación también se consigue a través del copy. Entonces, desde ese primer momento de la ficha de Google ya le llevamos lo ideal es a una página web. Que muchas veces, pues, si no tenemos una página web, vale, lo podemos dirigir a un WhatsApp directamente, a un mail o a un Instagram, aunque no es lo más recomendable porque Instagram al final es una plataforma de mucha distracción y al final me meto a buscar algo y acabo viendo vídeos de perritos. Claro, claro. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado a dónde estamos dirigiéndolo, pero idealmente después de esa ficha le llevamos a una página web. A la página web, por supuesto, el copy, yo como siempre digo, es lo que va a hacer que al final el cliente diga, ostras, esta persona entiende lo que me pasa, me está dando la confianza y la seguridad como profesional que es, que tiene o ha ayudado a otras personas parecidas o que tenían un problema similar al mío, y todo eso ocurre a través del copy, porque nosotros se lo vamos contando, vamos tocando esos puntos clave, página por página, para que al final pinchen ese botón de, oye, agenda tu primera cita, ya sea de evaluación o ya sea una cita directamente, para que tome esa acción. Y luego, también es verdad que si es un cliente que llega por primera vez a la web, es muy difícil que se produzca esa conversión, ¿no? Entonces, lo ideal también en una página web, eso ya son un poco estrategias más específicas, es si nosotros podemos ofrecerle algo para que nos deje su email. Vale. El término marketingiano puede ser un regalo, un lead magnet, ¿no? Y luego, si todavía el cliente no ha dado el paso de agendar la cita, pues a lo mejor por emails o una estrategia de emails que también llevan copy, porque al final son textos cuya intención es que el cliente agende la cita, pues vamos creando una relación con ese cliente de forma semanal o de forma cada 2 semanas, ya la frecuencia que decidamos, para que al final cuando ese cliente diga, ostras, me hace falta una buena limpieza y también que me haga una revisión, pues piense en ti, porque tú eres quien ha estado dándole mucho contenido que le interesa, entreteniéndole y también ha generado ese vínculo contigo. Entonces, copy, ficha Google, página web, emails, newsletter, si hacemos un lanzamiento específico de, imagínate que en caso del sector de la odontología, si lanzamos una clínica nueva o lanzamos un servicio nuevo, se puede hacer un lanzamiento, al final no es otra cosa que anunciar y dar a conocer algo nuevo que hemos integrado, ¿no? Sí. Pues
en todo ese proceso de dar a conocer algo nuevo, que es a lo mejor una página específica que habla de ese servicio, una serie de emails que van a hablar también de ese servicio, incluso por WhatsApp, si se crean grupos de WhatsApp, ya hay diferentes estrategias, pues todo eso es copy, no es otra cosa que copy, porque tienen un objetivo. Entonces, copy, al final, siempre que tengamos un objetivo de, oye, yo quiero aquí que el cliente cuando termine de leer, pinche en este botón, eso tiene que ser un copy estratégico. Estratégico. Creo que me he explicado bien, ¿no? Magnífico, o sea, estamos hablando de algo tan potente, una herramienta, bueno, un concepto tan importante para un odontólogo, para una clínica, que podríamos decir que en esa fase pre, en ese viaje del paciente, que es decisorio, ¿no? Cuando dice, oye, voy a la clínica A o la clínica B, el copywriting hace que un paciente primero, como tú bien dices, le direccionemos hacia nuestra clínica dental versus competencia. Y lo segundo, como bien has comentado, es engagement, ¿no? El ir poco a poco, ya no solo creando marca, estrategia, que ahora son términos que también quiero preguntarte, sino que vamos poco a poco acercándonos, ¿no? O fidelizando a un paciente potencial, porque igual no nos ha visitado todavía, pero que ya nos tiene, lo que dice, ¿no? En su top of mind ¿no? De alguna forma, si alguna vez siente una necesidad o se plantea la posibilidad de ir a una clínica, a un dentista, ya estamos dentro, ¿no? Por decirlo así. Exacto, totalmente. Además es, como decía también antes, ¿no? Que hay un cambio en el comportamiento tanto del mercado como de la audiencia y los clientes ya no solamente buscan esa entidad transaccional, Sí, buscamos generar más vínculos, más vínculo. ya sea, y por ejemplo, un ejemplo que es súper interesante son las peluquerías. La gente va a las peluquerías y la gente charla y comparte y al final van a la misma peluquería porque ya conocen a la chica que le pela siempre, porque es la que sabe la vida de esa persona, la que le han contado acciones y tal, entonces buscan esa relación. Y Sí, con un dentista no tiene por qué ser diferente, al final somos, yo siempre a mis clientes también digo eso, ¿no? Digo que no se nos olvide que los negocios son personas. Al otro lado de la pantalla siempre hay personas las que toman las decisiones, ya sea un CEO o un alto cargo de una empresa como un cliente final. Entonces hay que buscar esa conexión humana, real, honesta. Y además con el copy, que como tú has dicho, cómo decide el cliente si va a la clínica A o a la clínica B, ocurre otra cosa que para mí es maravillosa y es también que atraemos solo a un público al que sentimos y creemos que podemos ayudar y conectan con nosotros. Pero vamos a repeler también a todas esas personas que no tienen mucho que ver con nosotros, que serán para otro compañero del sector claro. y está perfecto. Entonces el copy también se vuelve muy potente cuando se trabaja, que eso es un poco, o sea, el copy, de hecho, el proceso de trabajo de un copy, lo que es la creación de los textos, al final es el 30%, el 70% previo es la investigación. Y cuando hablamos de investigación, ¿de qué hablamos? Hablamos de tu marca, de qué representa tu marca, qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que no vas a ofrecer, cuál es tu propuesta única, diferencial, que esto justo estaba hoy revisando la web del Soho, ¿no? Y me gustó mucho porque había como una frase muy concreta que yo como copy, como que la escaneé y dije, esta es, que decía, se basa en la odontología mínimamente invasiva, la OMI además, con su acrónimo y todo, ¿no? Y es como, esa es la propuesta única que es alrededor de la cual va a girar todo mi copy, porque Mm. sé que esto es lo que quiero ofrecer. Entonces, tener claro esa propuesta única que nosotros como clínica vamos a ofrecer. Y por supuesto, luego definir muy bien el estilo comunicativo, cómo comunica esta marca, qué tipo de lenguaje va a utilizar, va a haber más cercanía, más formalidad, que esto también en el sector de la salud y tal, a veces cuesta un poco, ¿no? Es como, no, cuanto más formal y distante, más profesionales parecemos. Es como, eso antes funcionaba, pero los clientes ya van buscando ver quién hay detrás de las marcas, ver quién Claro. es el gerente, quién es la chica de la administración, quiénes son los odontólogos y esa cercanía, vamos a aprovecharla porque a nivel cerebral es lo que va a conectar más que cualquier otra cosa. Entonces Mm. vamos a ver también todo eso. Y claro, todo eso hay que bajarlo primero a tierra, que ese es el trabajo que se hace primero, cliente, nicho, diferenciación en cuanto a la propuesta, estilo comunicativo, y luego lo que hacemos es como meterlo pues en una bola ahí y mezclamos y ahí ya creamos un copy
estratégico para las diferentes plataformas. Adaptado, claro. Sun, en nuestro caso, bueno, somos afortunadas de tener a un equipo, como sabes, de profesionales que también habéis guiado muchísimo ese camino, pero ya hablando un poco más de forma personal, has hablado de estrategia, de marca, ¿no? Yo creo que tal vez para los odontólogos, igual tú, además que también ya estás inmersa en ese sector, habrás notado que la mayoría de las clínicas o de profesionales, como es algo que estamos un poquito ajenos, nosotros acabamos la carrera, montamos una clínica dental y empezamos a trabajar, ¿no? Damos por hecho que ya a partir de ahí todo debe ir bien. Pero es verdad que en mi caso yo monté una clínica dental y al cabo de los años, te digo bastantes años y después de haber montado varias clínicas dentales, es cuando entendí el concepto de marca, ya no solo marca personal, sino lo que es el concepto de marca en sí, y la estrategia que hay detrás, ¿no? Es decir, yo creo que la diferencia de Soho respecto a otras clínicas anteriores es que ya hay un concepto muy establecido que está basado en una estrategia. Que como sabes en el máster le dedicamos un mes prácticamente con nuestros alumnos y que es un módulo que a mí me gusta muchísimo porque es como despertarte, ¿no? Yo diría que yo no me he planteado, no he reflexionado aspectos, ¿no? Que incluso vas profundizando y eso a ti te suena porque lo trabajas con todos tus clientes. Lo que es la esencia de cada clínica dental o de cada profesional que después tú transmites y que conecta, como bien has comentado, con un público objetivo, con un paciente persona, ¿no? Yo ese proceso que afortunadamente ya lo hemos pasado, lo he vivido, he podido notar el cambio, ¿no? Desde cuando montas una clínica, abres la puerta y que venga el paciente que sea o tú piensas que ofreces tus servicios, a tener esa parte estratégica. ¿Cómo se trabaja la estrategia? ¿Cuál consideras que son los aspectos clave que un odontólogo debería plantearse alguna vez, ¿no? Cuando decimos que realmente queremos adaptar? Porque el copywriting entiendo que es el resultado de toda la estrategia que ya se planifica, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos transmitir a un compañero que todo esto todavía le suene un poco distante? ¿En qué se basa esa estrategia? ¿Qué importancia tiene marcar la estrategia antes de comenzar? Claro, al final el objetivo del copy, como decíamos al principio, ¿no? Es crear ese mensaje que conecte para que el cliente al final tome una acción, pero el cliente también va a tomar una acción porque nos ve como una opción diferente de ese concepto de diferenciación, ¿vale? Entonces, la esencia, que además has utilizado esa palabra y a mí me encanta, la esencia suele ser muy única de cada persona o de cada equipo que forma una clínica en este caso, ¿vale? Entonces, la forma en la que tenemos que reflejar o por lo menos intentar reflejar es un trabajo muy introspectivo, ¿vale? Yo, de hecho, siempre que trabajamos con los clientes, la primera parte es entrar dentro de esa persona y entender el por qué está haciendo esto y no otra cosa. Para mí esto es fundamental, ¿no? Tú podrías o podrías haber estudiado medicina o arqueología o arquitectura, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? Sí, probablemente haya una razón mucho más profunda de la que uno cree. Y luego entender el por qué, entender cuál es también esa visión a la que nosotros queremos colaborar a través de este proyecto que hemos creado, ¿vale? Y todo esto marca la esencia, ¿no? De mi por qué, mi misión es esta. Yo quiero crear, yo siempre digo a mi cliente, termina esta frase, el mundo el que tú quieres crear es, ¿cómo es el mundo? Y ahora vamos a ver cómo tu marca, tu proyecto, lo que tú haces, colabora a crear ese mundo. Porque eso tiene un poder súper fuerte a la hora de conectar. Cuando tú le dices a una persona, oye, yo es que sueño con un mundo así, la persona que tenga una visión parecida automáticamente va a generar ese vínculo contigo porque va a decir, que, hostia, a mí me pasa lo mismo, yo también quiero esto, ¿no? Quiero, sueño con este mundo. Y las marcas, al final, la decisión de trabajar con una marca, con una clínica A o B, es mucho más emocional de lo que creemos. De hecho, el 95% de las decisiones son emocionales y luego ya las justificamos. Y fíjate también cosas curiosas que yo también me analizo como consumidora, ¿no? De clínicas dentales o de cualquier centro. Aunque hablemos de centro físico, que tú digas, bueno, al final la gente va el que más cerca le pille. Sí y no. Hay veces que sí, por práctico, por practicidad de la vida, porque no tengo más remedio y voy a este, pero si yo conozco a otro centro, a otra clínica, que de hecho en mi caso es así, yo voy a una clínica que me pilla mucho más lejos que la que tengo más cerca, porque conecto más con ello, porque me encanta el servicio que ofrece, me encanta la forma que lo ofrece, me encanta la cercanía que siento cuando voy, ¿no?
y me pilla más lejos. Entonces, no nos dejemos engañar tampoco por decir, bueno, da igual, nosotros vamos a los que están en nuestra zona y ya. No, la marca la creamos para que gente que esté incluso en la otra punta venga a nosotros porque conectan con nosotros. Entonces ahí entramos también en valores de la clínica, que vosotros también en vuestra web de Soho lo tenéis muy bien definido, ¿no? El Ikigai, además lo ponen como tal, ¿no? Ese Ikigai, esa misión, valores en lo que soy buena, en lo que puedo hacer, en lo que puedo ofrecer. Definir todas esas cosas previamente nos va a ayudar mucho a la hora de crear una comunicación que nos guíe y refleje todo eso que queremos reflejar. Si mi valor es, que eso también está, el tema de los valores también está un poco como, y perdona la palabra, muy prostituido, ¿no? Mm. Porque ha estado muy de moda el poner valores, cercanía, profesionalismo, excelencia. Ahora, ¿esto qué significa? Porque la excelencia para mí puede significar una cosa y para ti otra. Y Claro. para cada cliente que llegue a la página web va a tener una interpretación diferente. Entonces, tener claro nosotros nuestros valores, no solamente el valor que cuál es, sino el qué significa ese valor para mí y para mi equipo. Además, en una clínica dental trabajamos con equipo. Claro, Todo el equipo tiene que ir al unísono. Todos tenemos que tener claro qué significa la excelencia y cómo se traduce la excelencia a términos prácticos en nuestra claro, clínica. Y claro. luego, obviamente, que esto es un poco que puede resultar más difícil, ¿no? Es que internamente lo sabemos, lo entendemos y tal, pero la comunicación es como un puente entre lo que tú ya sabes, conoces de tu marca, de tu clínica, hacia tu cliente para que lo vea lo más parecido, por no decir igual, y lo sienta igual, ¿no? Entonces Mm. la comunicación, el copy, es lo que va a hacer que tu cliente también te vea como ese profesional, esa profesional que tú eres y lo diferente que eres y de la forma única quizás que ofreces ciertos servicios o esa propuesta única que tú tienes porque cuentas con una metodología propia o unos instrumentos, una tecnología, ya habría que investigar un poco en cada caso, En cada ¿no? caso. Claro, entonces hay unos elementos claves, esenciales por parte del equipo humano que hay detrás de la marca, de bajarlos a tierra, tenerlos claros como equipo y luego ya se reflejan en la comunicación. Y esto es un poco lo que yo siento y aconsejo que si se puede trabajar con un profesional de comunicación o de copy, que se trabaje. Porque yo, que soy copy y comunicación, cuando he tenido que trabajar con mi marca, de lo mismo, he contratado a gente externa simplemente porque nuestro cerebro está tan metido en nuestra marca, en nosotros, que a Claro, veces nos cuesta mucho verlo desde fuera. Y la marca es 50% el equipo o la persona que hay detrás, pero el otro 50% es la audiencia. Una mm, marca no se sostiene sin su audiencia porque no existiría clientela. claro, Entonces, alguien que tenga esa visión estratégica, que sea capaz de sumergirse en tu marca, en qué le hace diferente y cómo va a comunicarlo y entienda perfectamente esa psicología, esa necesidad, esos dolores, esos deseos del cliente al que nos dirigimos para que luego genere ese puente comunicativo y ocurra ese vínculo, esa relación, esa compra, ¿no? claro. O sea que podemos decir, son que el copywriting es conectar realmente. Al final es Totalmente. conectar a través de, bueno, pues lo que hacemos, esos valores, ese porqué, con, bueno, pues ese público objetivo, esos pacientes potenciales que se sientan de alguna forma vinculados, ¿no? A esa misión que tenemos realmente, porque me ha encantado cómo has descrito eso de, es algo más trascendental, es decir, no es soy un odontólogo y ofrezco un servicio, sino realmente tengo una misión que va más allá, un propósito que en este caso, claro, yo recuerdo cuando empezamos el máster, sabes que sí me preguntamos a los alumnos y le preguntamos por ese propósito, ese objetivo y dicen, pues, arreglar dientes, dicho coloquialmente, y ganar dinero, ¿no? Entonces decimos, eso no es un objetivo, ganar dinero es el resultado por Sí. llevar a cabo, ¿no? Y ya empiezan a medida que van evolucionando, y yo me incluyo en ese grupo que también empecé así, te vas dando cuenta que al final esto va de algo más, ¿no? Y cuando comprendes perfectamente cuál es tu misión, tu objetivo en lo que haces en el día a día y el cómo lo haces, yo creo que empiezas a tener una idea más clara de cuánto puede llegar o cuánto potente puede ser el cambiar una sonrisa. Estamos hablando de cambiar una vida, cambiar autoestima, y eso lo vemos en el día a día en una clínica dental, ¿no?
Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, porque tengo muchos compañeros que son excelentes profesionales, porque he tenido la suerte de trabajar con ellos, porque conozco lo que hacen, pero desafortunadamente creo que no sabemos comunicar. Creo que el gap entre, o sea, estoy segura que la mayoría de las clínicas en España pues trabajan muy bien, pero creo que nos ha faltado el saber transmitir a nuestros pacientes, o tal vez la comunicación que se ha establecido en el sector dental al haber tanta competencia, al ser un sector tan, voy a decir, agresivo, que al final parece que se trasciende en empaste 2x1, implante desde no sé cuánto, ¿no? Y creo que realmente no representa lo que hacemos ni lo que sentimos, ¿no? Siempre decimos que en el sector dental las clínicas que en su mayoría son clínicas más tradicionales, clínicas, ¿no? Pues de equipos pequeños, se han visto un poco eclipsadas por grandes franquicias con un modelo de negocio totalmente diferentes, que tienen un mensaje muy agresivo, muy claro, y creo que hay odontólogos que han intentado como equipararse o competir siendo un error, porque realmente nosotros no competimos en ese sentido, ¿no? No somos líderes en coste, no competimos por precio, sino que tenemos, bueno, pues una filosofía, una esencia de trabajo que creo que igual no, nos ha costado el entender pues todo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Lo importante que es comunicar y cómo tenemos que cuidar toda esa fase desde que el paciente chequea, ¿no? En internet hasta que finalmente puede solicitar una cita en nuestra clínica. Sí, totalmente. Además, justo estaba leyendo también un poco las estadísticas de crecimiento, ¿no? De los diferentes nichos y tal. Y el tema de la odontología, el tema dental en España está previsto a 2030 un crecimiento del 17% en colegiados. En los no colegiados aumenta un poquito más, ¿no? Entonces, la competencia está ahí y va a aumentar probablemente de cara a los próximos años. Y justo también lo que has mencionado de siempre puede llegar un gigante y ahí es imposible competir, sobre todo cuando hablamos de clínicas pues, más pequeñas, más únicas, ¿no? Y ahí la forma en la que podemos competir, por decirlo, que tampoco es una palabra que a mí me guste mucho, pero si queremos seguir jugando, digamos, queremos estar presente en el juego, la herramienta más potente que tenemos es crear una marca que nos diferencie y comunicar esa marca muy bien, con esa diferenciación para que el cliente lo entienda y lo perciba. Porque además hay un autor, un experto en branding, que dice una frase en su libro que me encanta, ¿no? Y él dice, o tú creas tu marca y la comunicas, o el mercado se encargará de interpretarla. Y ahí tú no tienes ningún control. Claro, Entonces, el trabajo de vamos a definir nuestra marca, vamos a definir por qué hacemos esto, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro método único, cuál es nuestro estilo único y no tenerle miedo a perder esa formalidad, entre comillas, por ser cercano, que al final la cercanía es una ventaja, que en el sector de la salud a veces cuesta mucho, ¿no? Y también en el sector de la salud, porque trabajo con clientes de medicina estética, por ejemplo, también, ¿no? Que al final también es un lenguaje pues, muy técnico, muy complejo para personas que no somos profesionales, también no caer en ese error de, oye, si hablo de una forma más informal, parece que soy menos profesional, ¿no? Hay que perderle también ese miedo, es todo lo claro, contrario. Nadie se va a quejar nunca de lo bien que ha entendido un texto, claro, claro, pero sí puedes irte de una web porque digas, es que ni siquiera sé lo que me están diciendo. claro. Y un cliente que perdemos, un cliente que se va de una web, es muy difícil recuperarlo porque ya ha generado un recuerdo de esta web no me sirvió, me estaban diciendo cosas que no estaba entendiendo o no me dio la confianza, me parecía que ahí había un poco raro que no sé si son buenos o no, ¿no? Y ahí, además, lo que también el intentar competir por 2x1 o precio súper económico, eso al final tiene una fecha de caducidad muy corta, porque Claro. no siempre puede llegar alguien y bajar los precios, entonces hay que siempre otro enfoque. Y eso, por ejemplo, en el tema de la publicidad, que no lo hemos comentado antes, pero la publicidad también es otra herramienta donde el copy es clave, ¿no? Porque al final son los anuncios que van a ver y hacer que el cliente pinche o no y luego compre o no.
nosotros ahora estamos trabajando con algunas campañas del sector de medicina, estética y tal, y estamos también, nos está dando la oportunidad de aprender mucho y ver que el enfoque de oferta de tal, reducción de precio, descuento especial, no convierten. Estás gastando dinero además en la publicidad, porque en la publicidad tienes Claro. que gastar en el primer momento, no conectan. La gente está muy cansada de ver eso. Entonces, ahí, ¿qué opción nos queda? Tenemos que pulir, tenemos que darle una vuelta más a cómo vamos a comunicar y qué le vamos a decir lo suficientemente interesante a nuestro cliente para que pare de hacer scroll y diga, ostras, esto es súper interesante. Y esto al final ocurre con un buen copy, con un buen entendimiento, con una claridad absoluta en la marca y en el estilo comunicativo de la marca. Y Ujú. si puede ser trabajando con un profesional, genial. Y si no, pues yo invitaría que se empezase por todos los elementos que hemos mencionado anteriormente para primero tener clara qué es nuestra marca, qué va a representar, cómo va a hablar y a partir de ahí empezamos a crear un copy estratégico. Estratégico. O sea que podemos decir un poco en resumen de todo lo que nos vas contando, que copy es conexión, es diferenciación, es creación de marca, es confianza, ¿no? Porque al final, como tú bien comentas, es una forma sin ser agresiva de ir conectando con una persona en algo que sabemos que le pueda interesar o que le podemos ayudar, ¿no? Em, ¿Cuál sería el primer paso? Es decir, si yo recurriese a ti ahora como odontóloga, como propietaria de una clínica y te dijese, oye, Zoom, ¿cómo empezamos? ¿Cómo, ¿Cuál es el primer pasito que tenemos que dar para ¿Qué comenzar hacemos? con todo esto que ya sé que es importante e interesante para mí? Genial, pues mira, yo sí que comparto un poco lo que yo hago para quien pueda servir esto, ¿no? El primer paso es, como decía también antes, el definir muy bien la marca que es para ti y la marca que es para también para tu equipo, especialmente porque normalmente cuando trabajamos con clínicas o tal suele ser equipo y aunque tú seas la fundadora o creadora de la marca, tu equipo a lo mejor no es tan consciente. Muchas veces ni siquiera conocen la historia del fundador o del CEO, ¿no? Que conlleva mucho de esa misión, de ese propósito. Entonces, primero vamos a ir de qué, por qué esta marca, por qué has creado esta marca. Vamos a crear un poquito de historia, que suele ser además también un elemento que nos puede ayudar mucho a conectar a través de las redes sociales, porque las historias son algo que conectan muy rápidamente a nivel cerebral. Entonces, Mm. bajar a tierra un poco la historia que esté obviamente enfocada en nuestra marca. No hace falta que cuentes cosas bueno, que no son relevantes para la marca, ¿no? Pero crear esa historia, bajar a tierra los servicios, definir cada uno de los servicios, definir también lo que no vas a ofrecer o lo que pueda llegar a la confusión dentro de un servicio, que esto también es algo que veo muy a menudo, ¿no? De si vamos a ofrecer un servicio, qué es lo que sí es e incluye y qué es lo que no es y no incluye, para no generar confusión de cara al copy de la web. Vale, Porque cuántas veces nos ha pasado que un cliente ha llegado y dice, ah, pero es que yo pensaba que también incluía esto, o pensaba que también me ibais a dar esto, y es como todo ese tipo de cosas son muy pequeñas pero son claves a la hora de luego crear el copy estratégico. Y luego, y esto es una de las cosas que más cuesta, es definir a quién queremos ayudar. Ese avatar, ese cliente soñado, cliente ideal, como quieras llamarlo, vamos a bajarlo a tierra, pero de una forma cristalina, que yo pueda imaginarme casi a esa persona delante de mí cuando estoy tecleando, haciendo el texto en mi ordenador, ¿no? De ujú, hecho, el otro día escuchaba un podcast de una empresaria emprendedora americana que me gusta mucho, que se llama Jenna Katcher, y ella decía, yo hoy en día, que ya tengo una comunidad de 1 millón de seguidores en Instagram, una lista de emails de un número parecido, ¿no? Es que es enorme que tú puedes decir, pues ahí habrá perfiles de todo tipo. Ella decía, yo hoy sigo imaginándome a la misma persona cuando escribo un email, cuando escribo un post de Instagram o cuando escribo una nueva página de servicios para mi web. vale, Dice, porque es que si no, yo no soy capaz de crear un claro, mensaje que conecte. E claro. igual, ahora yo estoy hablando contigo, pues mi mensaje desde mi propia esencia, por supuesto, yo no cambio de personalidad cada vez que hablo con una persona, pero sí que adapto